Hola, bienvenido a la parte 2 de los conceptos básicos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En esta segunda parte hablaremos sobre software, su definición, tipos de software y tipos de licenciamiento de software. Software libre, shareware, freeware, software propietario y licencias Creative Commons. El software es la parte intangible que se refiere a todo lo que tiene que ver con la forma de comunicarse con la computadora, la cual abarca lenguajes, programas y datos. El software se clasifica en dos tipos, de sistema y de aplicación. A su vez, el software de sistema se divide en sistemas operativos y utilerías. Algunos ejemplos de sistemas operativos para PC son Microsoft Windows, Unix, Ubuntu, etc. Por su parte, las utilerías realizan tareas rutinarias relacionadas con el mantenimiento de los archivos, el disco duro y el rendimiento correcto del sistema de cómputo, etc. Antes de continuar y para evitar confusiones, hagamos un paréntesis para comentar acerca de la diferencia entre software y plataformas en línea. Tomemos como ejemplos redes sociales como las que puedes ver en la imagen. Estas no son software en el sentido tradicional cuando accedes a ellos a través de un navegador web cuando estás conectado a Internet. Se denominan entonces plataformas en línea. Sin embargo, las versiones de estos mismos, tipo aplicación, como por ejemplo, las que descargas e instalas en tus dispositivos móviles, sí son considerados software. Volvamos al tema de los tipos de software. Los softwares de aplicación se dividen en software de productividad, de comunicación, de entretenimiento, de diseño y creatividad, de navegación web, educativo, empresarial y de gestión de datos. Algunos ejemplos de software de productividad son los procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentación, etc. En la imagen puedes observar algunos ejemplos de estos. Algunos ejemplos de software educativo son las aplicaciones de aprendizaje, para aprendizaje de idiomas y herramientas, de ciencia y tecnología. Moodle y Google Classroom son dos ejemplos de software de aprendizaje. Como software de aprendizaje de idiomas, podemos mencionar Duolingo App. Hay muchas herramientas de ciencia y tecnología, entre las que podemos mencionar la app PhET Interactive Simulations, que son simulaciones para aprender física, química, biología y matemáticas. También podemos destacar Arduino IDE, el cual es útil para aprender programación y robótica con hardware Arduino. En lo que respecta al software de comunicación, tenemos mensajería instantánea, correo electrónico, software para videoconferencias y llamadas, redes sociales, aplicaciones de streaming, también aplicaciones para foros y comunidades. En lo que respecta al software de diseño y creatividad, tenemos software de diseño gráfico tales como Adobe Photoshop y la versión app de Canva. También aquí se ubican los software de edición de audio y video. Ahora pasamos a hablar de las licencias de software. Definimos a la licencia de software como la autorización o el permiso concedido por el titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, al usuario de un programa informático, para utilizarlo en la forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas. Puede ser gratuita o costosa, por lo que se requiere que los derechos de uso, modificación o distribución sean concedidos a la persona y se establezca la definición de los límites. Veamos ahora los tipos de licenciamiento de software. Podemos dividir los tipos de licencia de software en 4: software libre, freeware, software propietario y shareware. También hablaremos acerca de las licencias Creative Commons. El software libre es la denominación del software que brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y, por lo tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado,
estudiado, modificado y redistribuido con libertad. Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a 4 libertades de los usuarios del software. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. Libertad de estudiar el funcionamiento del programa. Libertad de adaptarlo a las propias necesidades. Libertad de distribuir copias. Con la libertad de distribución, se puede ayudar a otros y hacer mejoras al programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie. Para la segunda y última libertad mencionadas, el acceso al código fuente es un requisito previo. Como ejemplos de software libre, tenemos el sistema operativo Linux. El navegador Firefox también entra en la categoría de software libre. Otros ejemplos de software libre son el software de productividad LibreOffice, el editor de código Emacs y el reproductor multimedia VLC. También podemos mencionar el software de diseño gráfico Blender, el software para hacer blogs WordPress y GNU Octave, el cual es una alternativa a MATLAB. Ahora hablemos de la licencia tipo shareware. Se denomina shareware a una modalidad de distribución de software, en la que el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas de uso o con restricciones en las capacidades finales. Para adquirir una licencia de software que permita el uso del software de manera completa se requiere de un pago, aunque también existe el llamado shareware de precio cero. Pero esta modalidad es poco común. Ahora hablemos de las licencias freeware. Es software que se distribuye de manera gratuita para ser utilizado de forma ilimitada, sin costos asociados. No requiere pago por su uso, aunque a veces puede incluir opciones de donación. Principales características. Es totalmente gratuito y operativo desde el principio. No presenta limitaciones de tiempo ni de funcionalidades. No siempre es software libre, ya que, en muchos casos, el código fuente no está accesible. Es gratuito, pero no siempre editable o modificable. El freeware suele incluir una licencia de uso, que permite su redistribución pero con algunas restricciones, como no modificar la aplicación en sí y no venderla, así como dar cuenta de su autor. También puede desautorizar el uso en una compañía con fines comerciales o en una entidad gubernamental, o bien requerir pagos si se le va a dar uso comercial. Todo esto depende del tipo de licencia en concreto a la que se acoge el software. Algunos ejemplos de freeware son el navegador Google Chrome, el reproductor Spotify en su versión gratuita y el software de comunicación Skype. No debe confundirse el shareware con el sistema freeware, que indica que el software es totalmente gratuito. Tampoco debe confundirse el hecho de que el software sea shareware o freeware con el hecho de que sea de código abierto, ya que esto último depende de la disponibilidad o no del código fuente, mientras que los primeros son denominaciones de la forma o sistema de comercialización. Ahora hablemos de software propietario. Es aquel que es comercializado, es decir, aquel por el que las compañías o personas que lo producen cobran dinero, lo mismo que por su distribución o soporte. La mayor parte de este dinero es usado para cubrir salarios de las personas que contribuyeron a crear dicho software. En la pantalla puedes observar varios ejemplos de logos de software propietario. Seguro reconoces algunos de ellos. Ahora por último veremos licencias Creative Commons. Creative Commons es una organización que permite usar y compartir tanto la creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito. Dichos instrumentos jurídicos consisten en un conjunto de modelos de contratos de licenciamiento o licencias de derechos de autor, licencias Creative Commons o licencias CC,
que ofrecen al autor de una obra una forma simple y estandarizada de otorgar permiso al público en general, de compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. En este sentido, las licencias Creative Commons permiten al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor de su obra de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Las licencias Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos para permitir modificar los términos y condiciones de la licencia de su obra de la forma que mejor satisfaga sus necesidades. ¿Qué podemos licenciar por medio de Creative Commons? Fotos, libros, juegos de mesa, textos académicos o científicos, videos, dibujos animados, música, páginas web. Esta es la simbología utilizada en las licencias Creative Commons. Con KENBAI estableces que debe darse crédito por la autoría de tu obra. Con la opción SE, controlas que las modificaciones que se realicen a tu obra se compartan con el mismo tipo de licencia que tú elegiste en la obra original. La opción NC es para establecer que la obra no pueda utilizarse con fines comerciales. Por último, la opción ND, es decir, el símbolo de igual, es para establecer que no se permita las modificaciones a la obra original. Las diferentes combinaciones de estos símbolos da lugar a las diferentes licencias Creative Commons. Mostramos el ejemplo de una licencia CC Creative Commons. Esta contiene los símbolos BY, NC y SA, lo que significa que debe darse crédito por la autoría cuando se utilice la obra, que no se permite el uso comercial de la misma, y que las modificaciones deben compartirse con este mismo tipo de licencia. Dado que la licencia no contiene el símbolo de igual, entonces se permiten las modificaciones y adaptaciones a la obra. ¿Tienes algo que deseas compartir con el mundo? Es muy fácil. Solo entra a la página https://creativecommons.org Share Your Work y sigue las indicaciones. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información te sea de utilidad. Muchas gracias por tu atención.